Bien, les doy la más cordial de las bienvenidas a todos y a cada uno de ustedes. Les agradezco su presencia en este lugar, en la aula magna. Para nuestros invitados que nos acompañan en el panel del día de hoy, les platico que el aula magna lleva el nombre del maestro Saúl Rodiles, uno de los maestros que fundó muchas escuelas en el estado de Jalisco y viene fundando escuelas desde Veracruz y Puebla. Y a nuestras espaldas, les estaba comentando, está el mural de Prometeo. Es obra de un pintor jalisciense llamado Francisco Sánchez Flores y conocido también con el nombre de Pancho Paneras. Este mural ha sido testigo de la formación de miles de maestros. Entonces, estamos en uno de los recintos más emblemáticos de escuelas formadoras de maestros. Agradezco la presencia de todo el auditorio y en él, el de las autoridades educativas. Les doy la bienvenida a esta casa de estudios y me gustaría mencionarlos al maestro Teodomiro Pelayo, coordinador de formación y actualización de docentes. Muchísimas gracias, maestro. Maestro Víctor de la Torre Espinosa, director general de Educación Normal, mi jefe directo. Bienvenido, muchas gracias. Al profesor José de Jesús Ávila Castañeda, presidente del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, y a maestro, estimado dirigente sindical, maestro Miguel Rodríguez Noriega, secretario general de la sección 47 del CENTE. Muchísimas gracias por venir. También quisiera agradecer la presencia del maestro Ricardo Cervantes Rubio, secretario de la delegación D218. Gracias. Al licenciado José Luis Sánchez Tesma, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia. Ya en otras ocasiones ya hemos tenido la oportunidad de platicar sobre estos temas y saber su punto de vista. Estamos recopilando esta parte. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A todos los directores de las escuelas normales e instituciones de posgrado, muchísimas gracias que hoy aceptaron la invitación de acompañarnos en este evento tan importante en la vida normalista. Gracias, doctor Víctor, doctora Tere, maestro Felipe, gracias. Rosa Aurora, muchísimas gracias. Gracias a todos, Sergio, Alfonso, muchísimas gracias. Queridos profesores de la Escuela Normal, alumnos y alumnas, docentes en formación, estimados comunicólogos, quiero agradecer su apoyo y su participación el día de hoy. En particular, agradezco la presencia de estos periodistas de prensa, radio, televisión e internet que hoy nos acompañan y que conforman hoy el panel. Su experiencia, conocimientos y opiniones sobre el papel de los medios de información y su relación con la educación y la formación de los futuros profesores me parece de relevancia. Les comento al público que ellos son figuras reconocidas en el ámbito periodístico. Además, tienen otra característica importante: también son profesores. Imparten o han impartido clases en el nivel superior, en universidades públicas o privadas y en talleres o seminarios. Ellos saben lo que es preparar clases, impartir una asignatura, atender las preocupaciones académicas de los estudiantes, evaluar sus trabajos e involucrarlos en los procesos de aprendizaje. Son ellos, pues, tanto periodistas como docentes, una combinación que no es común. Y sin más preámbulo, presento a los miembros del panel de manera individual. Al maestro por orden alfabético, para que no haya discriminaciones en el motivo. Al maestro Sergio René de Díaz Corona, periodista desde 1984, actualmente labora en el periódico de la Crónica de Hoy en Jalisco. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de Atemajac, tiene estudios de maestría y actualmente un programa de doctorado en educación. Es premio del periodismo denominado Galardón Despertador Americano, reconociendo su trayectoria profesional, escritor de varios libros de manera individual y en colectivo sobre diferentes temáticas. Me congratulo de contarlo entre mis amigos, entre mis más entrañables amigos,
desde hace muchos años. Además de que les quiero confesar que él ha sido cómplice y artífice de la realización de este evento. Muchísimas gracias, Sergio. A la licenciada Rocío López Ruelas, gerente de noticias de Televisa Guadalajara, egresada de la Universidad del Valle de Atemajac, ha recibido el Premio Estatal al Periodismo y premios por parte de la propia Universidad del Valle de Atemajac, la Universidad de Guadalajara y el Arzobispado de Guadalajara. Conduce el noticiero de GDL Contigo y GDL Denuncia. Nos complace mucho tenerte en este recinto, Rocío. Muchas gracias por aceptar la participación. Tu opinión es importante para nosotros. Gracias. También tenemos la presencia del licenciado Pedro Mellado, periodista de El Mural, licenciado en Derecho, comunicólogo de prensa, radio y televisión. Ha tenido cargos directivos en medios de comunicación tanto en México como en Estados Unidos. Es muy amigo de familiares que ya se fueron y que seguramente el día de hoy nos están acompañando en este panel. Sé que estaría orgulloso y apoyando esta participación. Muchas gracias, Pedro. También contamos con el panel a la licenciada Zaira Yael Ramírez García, periodista del Informador, profesora de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UNIVA, es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara y actualmente es maestrante en Política y Gestión Pública por el ITESO. Premio Estatal de Periodismo 2011. Te agradezco que el día de hoy nos acompañes. Muchísimas gracias, Zaira. Nuevamente les agradezco a todos y a cada uno de ustedes su presencia en este evento tan importante para la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco. Este evento se hizo con la finalidad de consultar al sector mediático y escuchar a los formadores de opinión sobre el modelo de educación normal. De esta manera, la Escuela Normal de Jalisco asegurará la participación activa de todos los miembros de la sociedad en este Foro Nacional de Consulta del Modelo Educativo. Es importante la movilidad de conocimiento. Es un eje fundamental para aprender y generar comunidades de aprendizaje, en donde cada miembro o sector de la sociedad acompañe en los aprendizajes de los demás. Si bien es cierto que el principal objeto de estudio y de generación de conocimiento sobre la formación de maestros en primaria es propio de la escuela normal, también es verdadero que la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco se nutre de la sociedad y aprende de ella. Y es el motivo que hoy nos reúne aquí a todos. En algún momento escuché que la realidad real de la función docente de los maestros no cuenta tanto, sino es la percepción que se tiene de ellos. Ustedes tienen una visión y una perspectiva de lo que ocurre en las escuelas normales, desde afuera, y seguramente tienen ideas valiosas para mejorar nuestra labor. Yo estoy convencida de que la tarea que aquí se desarrolla no solo es importante, sino fundamental para que la educación de cada uno de los jaliscienses mejore. Pensemos que los que aquí se forman serán los maestros que acompañen en el proceso de aprendizaje de lectoescritura de todos los niños de Jalisco. Los maestros catedráticos estamos conscientes de la gran responsabilidad que esto representa. Los valores y la calidad de nuestra educación, que nuestra educación tenga en los años futuros, nacen aquí, en estas aulas. Por esta razón, ahora estamos ávidos de escucharlos. La intención es mejorar nuestra tarea y hoy me tocará entrevistarlos a ustedes.
Muchas gracias por aceptar la invitación. Reconozco la voluntad de ayudar de manera propositiva y comprometida con la educación. Bueno, la dinámica será la siguiente. Serán 10 minutos de participación para cada uno de ustedes en la primera ronda, en la que escucharemos sus ideas en torno a los ejes que ya les hicieron llegar. Posteriormente, se realizarán preguntas y comentarios que clarifiquen alguna idea en particular. En la última parte, abriremos la participación del público con preguntas. Ellos tienen papeletas que las señoritas edecanes les harán llegar a ustedes y a la mesa. Finalmente cerraremos con una conclusión por cada uno de ustedes. Antes de iniciar y antes de darle la palabra a ellos, quisiera decirles y agradecer el apoyo técnico de las cámaras y del sonido de DIPTA, que es una dependencia de la Secretaría de Educación, y aprovecho para decirles que este evento se transmite en vivo y en directo a través de USG, porque recientemente es hace un par de días, esta escuela cuenta con internet de banda ancha en todas sus áreas, por aquellos reclamos de allá atrás, a través de una red MIDA que hoy se estrena. Muchas gracias. No está presente el ingeniero Luis Miguel Tobar, que hizo posible que esto fuera realidad. Y por lo tanto envío un saludo a nuestro primer público de la web, profesores e investigadores de CREFAL, que nos han estado sintonizando desde Pascual, Michoacán. Asimismo, quiero decirle a todo el auditorio que pueden participar vía Twitter y a través de un hashtag que se abrió especialmente para el foro, se llama hashtag Foro Nacional Vicen, y por Facebook. Así que si desean enviar algún comentario o fotografía lo que aquí está sucediendo, pueden hacer. Nosotros veremos la manera de retransmitirlo, no sé cómo. Bien. Iniciaremos entonces dándole la palabra a una mujer, por cuestiones de género, a la licenciada Rocío López Ruelas, de Televisa Guadalajara. Rocío, te escuchamos. No habrá reforma educativa hasta que no haya mejora sustantiva en la profesionalización magisterial, sobre todo mayor y mejor aprendizaje de los alumnos. Y bueno, lo que cuenta son los resultados. Yo me siento muy honrada al participar en este panel, venir a esta normal, a esta benemérita institución que la considero mi casa. Gracias a su directora, gracias a los directores, a los coordinadores, a los secretarios, a los maestros, alumnos y por supuesto a mis compañeros periodistas. El sistema educativo de México despierta luego de un gran letargo. México abre sus puertas a una reforma educativa que teníamos rezagada, una reforma que teníamos en décadas dormida. Si bien es cierto, venimos arrastrando generaciones heridas, lastimadas, en donde la educación se debilitó y en donde reinaron los intereses particulares, dejando a un lado a los verdaderos protagonistas de la educación, a los maestros y a los niños. Un ejemplo es un salón de clases en México. Inicia con 100 niños. 6 años después, tenía primaria 45, preparatoria solo 23, solo 10 egresarán de licenciatura y solo 2 o 3 posgrado. Pero no solo eso, hemos recibido a través de nuestras historias sociales, a través de la televisión, la preocupación de los padres de familia,
escuelas, muchas de ellas abandonadas, muchos maestros que están al cargo de los grupos, pero muchos que están al pie del cañón, que son unos guerreros, que tienen una verdadera vocación y una verdadera actitud para salir adelante. En cada ciclo escolar se pierden días y en cada día se pierden horas y nos vamos quedando muy atrás. Hoy tenemos en nuestras manos una reforma educativa. Como periodista creo en ella, con sus errores, pero también con sus aciertos. ¿Qué destaca, en mi opinión, esta reforma educativa? Primero, el dotar de la autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEGI. Evaluar al maestro, que eso es algo extraordinario. Esos resultados serán la base para que mantengan su plaza o accedan a puestos directivos. Será el encargado de esa educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La creación del sistema de operación y gestión para saber realmente sobre qué terreno estamos pisando, cuántos somos, cuántas son las verdaderas escuelas, cuántos maestros, cuántos alumnos. Un programa también de autonomía en las escuelas. Cada plantel educativo se podrá organizar. No me queda la menor duda que aquí en Jalisco hay escuelas extraordinariamente bien organizadas. También un programa de escuelas de tiempo completo, con la creación de estas 40,000 escuelas con jornadas de 6 a 8 horas. Esto es a grandes rasgos lo que nos han informado hasta el momento de esta reforma educativa. Mi opinión, ¿cuál podría ser el objetivo? Mejorar la calidad educativa, profesionalización del maestro, la reorganización escolar, la infraestructura, la participación de padres de familia por primera vez de lleno sobre planes y programas educativos. Las metas. ¿Cuáles son las metas? Como comunicador considero escuelas dignas con todos los servicios públicos, alcanzar la cobertura universal de educación media superior y ¿saben qué? Lo más importante, evitar la deserción escolar. Yo sé que es una labor titánica, quizá ante un panorama sombrío y desolador, pero como periodista considero que sus acciones deben centrarse, ¿saben qué?, en algo muy importante que lo he visto en estos 26 años de periodista: dignificar la profesión del docente. Pero ¿cuál es la realidad que palpamos en los medios de comunicación? Principalmente se desconoce el contenido de la reforma. No se ha explicado a los maestros y en general muchos de los que estamos aquí no sabemos el contenido de la misma. Quizá hay muchos vacíos en esa información. Lo primero, en las aulas y en estas instituciones que están iniciando a formar estos maestros, hablarles clara y sencillamente de lo que integra esta reforma. Esto nos genera miedo e incertidumbre porque no sabemos mucho el contenido de la misma y sobre todo de cuál es la situación real en Jalisco y en México. Como medio de comunicación, ¿qué debemos de hacer? Orientar, informar con ética y responsabilidad. Es irresponsable presentar una noticia solo con una postura. Necesitamos darle voz al maestro, al alumno, al director, a los que están organizando todo este proceso educativo, y cada quien tendrá sus propias conclusiones. También hemos
dado a conocer lo que pasa en el interior de las aulas. Los casos más aberrantes de bullying los hemos presentado en los medios de comunicación, que quizá ni los mismos maestros estaban enterados. Pero eso no es para darle un toque amarillista, sino para poner orden en el interior de un plantel educativo. También nos han hablado los padres de familia de la ausencia de los maestros, las irregularidades en las cooperativas, directores y maestros que ni siquiera conocen su escuela ni a sus alumnos. Hemos escuchado a padres de familia preocupados, pero también reconozco la extraordinaria labor que hacen muchos maestros. Su verdadera vocación y cómo han formado a muchos de estos alumnos. Yo sé que escuelas, inclusive de la periferia, han sido modelos y muchos de estos alumnos los hemos presentado en historias sociales. Todos los viernes ponemos el ejemplo de hoy. ¿Y saben cuál es el ejemplo de hoy? El maestro. No dudo que esta reforma sea el paso para dar el inicio a un cambio. Por supuesto que no, pero creo que debemos primeramente mostrar la realidad sobre qué estamos pisando. El 56% de las escuelas en nuestro país no son escuelas. Día a día presentamos también la vocación de maestros con la actitud de salir adelante. Nuestro papel como medios de comunicación en esta reforma educativa es, por supuesto, orientar, es darle voz a quien no tiene voz. En la trinchera donde cada uno de nosotros nos encontremos, debemos prepararnos ante una modernidad y ante una tecnología que la tenemos en nuestras manos. No solamente ustedes maestros, sino todos los profesionistas. Para poder avanzar en ciencias y en matemáticas necesitamos décadas. No es un panorama, y no lo quiero ver así, sombrío. Creo en la reforma educativa, creo en ustedes, confío en ustedes y sé que esta institución en sus nuevos programas de estudio incluirá todo esto que una sociedad exigente nos está pidiendo. Que el alumno se acorde a una realidad, que sistemas de estudio obsoletos al momento de impartir la matemática, la historia, que el niño vaya feliz a su escuela, que el maestro vaya con vocación y con actitud a su escuela. ¿Qué tenemos que hacer como medios de comunicación y en mi caso en la televisión? Recuperar la rectoría de la educación, la profesionalización del docente, la credibilidad de nuestros maestros, un gasto transparente y eficiente y, por supuesto, la autonomía escolar. ¿Saben? Una verdadera escuela se forma con personas, alumnos listos para aprender, maestros listos para enseñar, papás también listos para participar. También se forma de relaciones y procesos sociales. No solamente una escuela es un salón de clases y un programa educativo. Es el centro de vida de la escuela que tiene interacción y colaboración con su entorno, con su sociedad. También las condiciones materiales, escuelas con servicios básicos y equipo, vocación y actitud. Sistema de apoyo, relación integral, no un divorcio entre autoridades educativas y maestros. Los maestros quieren ser escuchados por parte de sus autoridades, sus inquietudes. Sabemos que hay puntos que son difíciles, que es una utopía, pero de la mano y con comunicación y diálogo se puede avanzar. Todo esto es un gran reto. No están solos los maestros. Los medios de comunicación y mi persona está con ustedes.
Informar sobre la educación de calidad será mi responsabilidad. El concursar ya ahora para toda plaza de maestros y directores y supervisores, la evaluación y el desempeño, la evaluación de maestros con plazas. Hay muchas preguntas que han llegado al canal y nos han comentado los maestros. ¿Qué pasará con las escuelas de tiempo completo? ¿Qué pasará si yo tenía una plaza y ahora con las nuevas plazas? ¿Tendré 3 oportunidades, jubilaciones? Oye, ¿la escuela se privatiza? Oye, ¿qué pasará con el sistema de estudio? Es ahí donde les digo que como medio de comunicación nuestro papel es orientar, pero de manera objetiva y responsable. Yo vengo de una familia de maestros. Tengo 10 hermanos. Amo la docencia. Mi padre es inspector escolar. Conviví con él desde sus primeros años cuando fundaban escuelas. Les hablo de los 4 o 5 años. Y siempre lo vi con una actitud hermosa hacia sus alumnos. Yo creo que eso es lo que ahora nos hace falta: la comunicación, la actitud y la vocación. Admiro la docencia, la respeto. Son 9 hermanos los que tengo y todos son maestros. A ellos ya los convencí de la reforma. Espero ustedes también, que todos vayamos en... Según estoy de que Jalisco, maestra, maestros, seremos los pioneros en los primeros resultados de esta reforma educativa. No están solos, admiro su vocación, los respeto, yo sé que tendrán la ética para seguir adelante. Como medio de comunicación pondré todo de mi parte y dar la información con responsabilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Rocío. Definitivamente la profesionalidad es lo que nos va a dar credibilidad ante la sociedad, y Jalisco va a demostrarlo formando a los maestros desde estas aulas con profesionalismo. Bien, ahora le daremos la palabra al licenciado Pedro Mellado, del periódico El Mural. ¿Sí? Te escuchamos. Bueno, ¿se escucha bien? Muy buenos días. Antes que nada agradezco a las autoridades de la Escuela Normal y a las autoridades educativas del Estado que nos hayan dado la oportunidad de estar en un foro de esta naturaleza. Pero fundamentalmente agradezco a todos su presencia, su paciencia, su interés. Siempre he dicho que es muy feo el acarreo, pero es más feo ver un auditorio vacío. Yo realmente creo que estemos aquí los periodistas no es un hecho casual. Siento que los periodistas y los maestros siempre hemos caminado juntos, aunque a veces no nos damos cuenta de que así sucede. Por una razón muy simple, porque la docencia, como el periodismo, no se podrían entender ni interpretar si no fuera en razón de la utilidad social que tienen. Si la docencia no tuviera un efecto transformador en la sociedad, no tendría ningún sentido. Como tampoco tendría ningún sentido si el periodismo no estuviera comprometido con las causas que motivan tanto el corazón como el intelecto de las personas. Y los maestros no tendrían un papel que jugar en la sociedad, y los periodistas tampoco, si no estuviéramos acompañando a la gente en la preservación y la defensa de valores intangibles que le dan cohesión y sentido a la sociedad. Somos así como unas especies de gemelos que no nos hemos dado cuenta que vamos caminando en vías paralelas y que en ocasiones nos juntamos y estamos impulsando las mismas causas. La tarea de los maestros no es ajena a la tarea de los periodistas. Creo que son tareas que se complementan porque son parte de un proceso fundamental. Desde la visión de quienes nos dedicamos al periodismo o a la comunicación, nos queda muy claro algo que es esencial. En gran medida, la influencia de los maestros en la etapa más delicada y más importante de la formación de los niños, y la labor de los periodistas cuando la asumen con verdadera vocación y compromiso de servirle a la gente y de ponerse del lado de las causas que la gente requiere que sean apoyadas,
y preservadas como los valores fundamentales, como la libertad, la justicia, la libertad de conciencia, la democracia, todo aquello que cohesiona a la sociedad y la hace avanzar. En esa tarea estamos juntos, pero también hay algo que es fundamental: la realidad que se construye, la forma como procesamos la realidad y cómo la observamos, la manera como la asumimos y nos comprometemos con ella, la manera como somos sensibles y generosos, como somos honrados y honestos en el desempeño de nuestras profesiones o de nuestras actividades cotidianas, tienen muchísimo que ver, y fundamentalmente tienen que ver con la formación que los niños reciben en la primera parte de la socialización de la que ellos participan cuando se incorporan a las escuelas. No hay tarea más delicada que esa: formar o empezar a formar o a fortalecer el corazón, el alma y el espíritu de los niños para que crean en algo. Y después nosotros echamos a perder muchas de las cosas buenas que ustedes hacen a través de los medios de comunicación, pero también nos esforzamos por tratar de acompañar a la gente en la preservación de esos valores que muchos de ustedes como maestros sembraron en el corazón y en el alma de los niños, aunque a veces ni se dan cuenta que lo hicieron. Yo creo que todos los que estamos en el auditorio tenemos en el corazón el recuerdo entrañable de un maestro al que recordamos con cariño, y algunos somos afortunados que recordamos a varios, porque quizás tuvimos la grandiosa oportunidad y el privilegio de conocer a varios profesores que nos estimularon y que nos inspiraron. Allí es donde radica esa trascendencia de la labor que ustedes hacen, pero esa labor no tendría sentido si no fuera una labor que estuviera comprometida con la transformación de la sociedad para hacerla mejor. Es evidente que podemos hablar de la reforma educativa y de muchas otras cosas. Es evidente que los maestros necesitan mejores herramientas, necesitan más apoyo para capacitarse, necesitamos que la labor del profesor se dignifique y que los sueldos que ganan los diputados los ganen los maestros para que se puedan dedicar el tiempo completo y para que no tengan que andar buscando como chapulines de una escuela a otra sin tener tiempo para prepararse o para reflexionar con calma aquello que quieren transmitir o aquel conocimiento que quieren reposar o que quieren sedimentar para transmitirlo con mayor profundidad y solidez a los niños. O sea, ¿cómo podemos hablar de dignificar la profesión del maestro o mejorar la educación si no pensamos en dignificar las condiciones de trabajo de los profesores? ¿Cómo podemos pensar que los profesores puedan inducir o generar una actitud diferente en los niños si no les damos la oportunidad de ser libres, de decidir libremente cómo quieren ejercer su ministerio, y tampoco les permitimos que sean libres para decidir cómo elaborar sus planes de estudio y cómo designar las estructuras administrativas y de responsabilidad, no de poder, que deberían de lubricar las relaciones tanto internas en las escuelas como entre los maestros y las autoridades o las presuntas autoridades educativas. Pero me voy a regresar al punto de partida. ¿Por qué la labor de ustedes y la de nosotros están tan vinculadas? Porque contribuimos a algo que es esencial. Lo que ustedes hacen y lo que los medios hacemos contribuyen para construir la realidad. La construcción social de la realidad es una tarea en la que ustedes participan y nosotros participamos. Y eso determina tantas cosas. De la calidad como construyamos esa realidad es la calidad de los ciudadanos que vamos a tener. Yo realmente no solamente admiro a los profesores. Ahora que tengo la oportunidad, la maravillosa oportunidad de dar clases, me doy cuenta de que ser maestro es completamente difícil y que es una enorme responsabilidad, porque no cualquier tonto se puede parar enfrente de un grupo y echarle a perder el día a los niños. Los muchachos tienen miles de razones para perder el tiempo, y los que pretendemos ser maestros no debemos de ser una razón más para que ellos lo logren, y a veces nos convertimos en una de las principales. Pero en fin, voy al punto que me interesa compartir con ustedes específicamente. ¿Cómo se construyen las nuevas realidades? Proceso en el cual ustedes participan y nosotros participamos. Y cómo los cambios que se están experimentando en la sociedad y el arribo de nuevas tecnologías, que hoy llegó aquí el internet de banda ancha, plantean desafíos
tremendos para los profesores y para los periodistas. En ese barco vamos juntos, pero también plantean oportunidades maravillosas para ir más rápido a donde tengamos y queramos llevar el país. Miren ustedes, muy breve, yo no soy experto ni en física, ni en química, ni en cosas de esa naturaleza, pero he estado leyendo por ahí que se están desarrollando los prototipos de las computadoras cuánticas. No necesitamos saber qué es, lo que necesitamos saber es para qué puede servir. Según he escuchado, las computadoras más modernas que tenemos actualmente pueden realizar procesos muy rápidos y muy importantes, pero muchos de los grandes dilemas de la ciencia, la medicina, la química, la física, la aerofísica y todas esas cosas que son el futuro, las computadoras cuánticas, dicen los que saben, las van a poder resolver en segundos o en horas, lo que ahora a las computadoras actuales, las más avanzadas, les costaría días o años. Y eso va a representar algo fundamental, que de repente, maestros, nos vamos a encontrar con el futuro ahí enfrente y que tenemos que estar preparados, si no para conocer todas las nuevas herramientas a profundidad, sí saber cómo utilizarlas para encontrarles mejores rendimientos y hacer que los niños aprendan a aprender con ellas y que incluso hasta nos enseñen para qué sirven en sus potencialidades. Voy a pedirles que por favor, si se puede, hacer la proyección de la presentación que preparé para hoy, la compartamos. Miren ustedes, a mí me interesa hablar con ustedes de la educación en la era de la información. Para eso me baso en algunos autores que seguramente ustedes conocen y que me parece que son importantes porque nos clarifican muchas de las cosas que están sucediendo y que van a determinar el futuro. Pero no estoy hablando del futuro dentro de 5, 10 o 15 años, estoy hablando del futuro que se construye mañana mismo, porque estas tecnologías van avanzando muy rápido. Hay un autor que se llama Peter Berger, que escribió un libro que todos ustedes seguramente conocen, que se llama La construcción social de la realidad, tarea en la que ustedes están involucrados todos los días. La realidad se construye socialmente y la sociología del conocimiento analiza los procesos por los cuales esto se produce. Los términos clave de dichas tesis son realidad y conocimiento. La realidad es una cualidad propia de los fenómenos que reconocemos como independientes de nuestra propia volición, es decir, que no podemos hacerlos desaparecer solo por nuestra propia voluntad. Y el conocimiento, según este teórico, es la certidumbre de que los fenómenos son reales y de que poseen características específicas. Mucho de eso es lo que el maestro, a través de las percepciones que va generando en los alumnos, va creando. La legitimación es parte de este proceso de la construcción social de la realidad. La legitimación explica el orden institucional que deriva en la cristalización de los llamados universos simbólicos, que se van construyendo con base en procesos de objetivación, sedimentación y acumulación del conocimiento. El orden institucional está sustentado y determinado por normas jurídicas que todo mundo asume como generales, que son vinculatorias y que pueden derivar en una acción coercitiva, es decir, si no la cumples, te la cumplo, como le hacemos en la escuela con los niños. ¿Qué son esos universos simbólicos? Los universos simbólicos legitiman la realidad social. Los universos simbólicos, y esto lo saben los maestros, están determinados por la mitología, la religión, la doctrina política y todos aquellos elementos históricos y culturales que cohesionan a un grupo social. Son producto de la conciencia humana que se presentan como totalidades maduras e inevitables. Bien, ¿por qué es importante que analicemos las nuevas tecnologías? Porque son las herramientas en las que muchos de los niños ya nos ganaron, pero que nosotros podemos contribuir a ayudarles y explicarles cómo pueden servir en su potencialidad para el proceso educativo. La revolución de la tecnología de la información ha propiciado la emergencia de la sociedad red como nueva estructura social dominante en la era de la información. ¿Por qué es importante? Porque antes, maestros, los medios convencionales, es decir, la televisión, la radio, los medios impresos, tenían preeminencia en la estimulación de la sociedad para ir generando esa realidad que se construye socialmente. Ahora existe una realidad paralela y virtual que se construye en la internet y a través de las redes sociales. Las economías de todo el mundo se han hecho independientes a escala global
introduciendo una nueva forma de relación entre economías, Estado y sociedad. Un nuevo sistema de comunicación que cada vez habla más, un lenguaje digital universal, está integrando globalmente la producción y distribución de palabras, sonidos e imágenes. Eso es lo que plantea este investigador español que se llama Manuel Castells. Él dice que la capacidad o la falta de capacidad de las sociedades para dominar la tecnología, y en particular las que son estratégicamente decisivas en cada periodo histórico, definen en buena medida el destino de las naciones. La tecnología o su carencia plasma la capacidad de las sociedades para transformarse, así como los usos a los que esas sociedades dedican su potencial tecnológico. La tecnología no resuelve el problema de la docencia y de la educación, pero sí es una herramienta poderosísima. Lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual no es el carácter central del conocimiento y la información, sino la aplicación de ese conocimiento e información a aparatos de generación de conocimiento y procesamiento de la información y la comunicación en un círculo de retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus usos. Si ustedes ponen a sus niños de preescolar con una iPad en la mano y lo ponen a manipularla, en una hora ya van a saber todo lo que necesitan saber para sacarle jugo a la herramienta. Ustedes los pueden guiar para que ese jugo sea fructífero. Miren ustedes lo que dice Castells con respecto a las nuevas tecnologías, y esto es lo verdaderamente alucinante de las nuevas tecnologías, creo yo. Las nuevas tecnologías de la información no son solo herramientas que aplicar, sino procesos que desarrollar. Los usuarios y los creadores pueden ser los mismos. Los usuarios pueden tomar el control de la tecnología, como en el caso de Internet. Por primera vez en la historia, la mente humana es una fuerza productiva directa, no solo un elemento decisivo del sistema de producción. Los ordenadores, los sistemas de comunicación y la decodificación y programación genética son los amplificadores y las prolongaciones de la mente humana. Seguramente ustedes han oído hablar, por ejemplo, lo que algunos teóricos denominan la galaxia de Gutenberg. Se refiere particularmente a la invención de la imprenta en el año de 1450, que propicia, digamos, que facilita el proceso de la divulgación del conocimiento a través de los impresos. Después de la galaxia de Gutenberg, aquí les hablan de la galaxia de Van Lujan, y se refieren particularmente a todo ese proceso de 3 décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando la televisión adquiere un papel singular en la comunicación. Y actualmente tendríamos que estar hablando de esta tercera etapa en la evolución de los medios de comunicación y de las plataformas de la información referidos a las nuevas tecnologías. Y si nos vamos tantito para atrás, todos ustedes como maestros recuerdan seguramente que esta gran aventura empieza 700 años antes de nuestra era, cuando se inventa el primer alfabeto, el alfabeto griego. Y allí empieza la historia de la divulgación del conocimiento con base en una estructura articulada de conocimiento, con el primer alfabeto 700 años antes de nuestra era. A lo que voy es a lo siguiente, que estas nuevas tecnologías, bien utilizadas y bien aplicadas, pueden servir para algo que es fundamental, en donde ustedes como maestros y nosotros como periodistas tenemos una responsabilidad clave: la liberación de la gente, la democratización de la sociedad, la transformación de la sociedad para sustraerla del control de poderes fácticos o formales que no quieren que la gente sea libre. Los maestros siempre han estado al servicio de esos valores, de la libertad, de la democracia, de la justicia. Las nuevas tecnologías son herramientas que pueden servir y facilitar el proceso para construir una sociedad mejor. ¿Y saben cuál es el asunto? Que sí funciona, que está probado que sí funcionan. Y les voy a dar datos muy concretos y muy simples para concluir, porque ya me extendí mucho. En este momento, de acuerdo con las mediciones que han hecho instituciones como la Asociación Mexicana de Internet, hay 46 millones de personas que están en las redes, en Internet particularmente. Dice ahí que son 45.1 millones de personas. Si calculáramos un crecimiento exponencial, en el 2015 habría 60 millones de personas en Internet.
Y 93 de cada 100 personas de las que están en internet están en redes sociales e interactúan todos los días. Y esos son espacios donde se ha democratizado el conocimiento y la comunicación, por una razón muy elemental, porque el viejo concepto de la comunicación de masas está despedazado. Ya no es monopolio ni de los gobiernos ni de los grandes consorcios de comunicación. Y además otra cosa, hay un nuevo concepto y un nuevo paradigma en la comunicación. Ahora existe la comunicación de masas personalizada. ¿Por qué? Porque a través de las redes ustedes escogen qué es lo que quieren ver y cuándo lo quieren ver. Ahora los grandes dilemas están encaminados a dos cuestiones donde ustedes van a ser un factor fundamental: los contenidos y la divulgación y el control de los contenidos. ¿Qué es lo que se va a divulgar y qué es lo que se va a utilizar? El dilema del futuro y de las nuevas tecnologías, maestros, ya no está en la enorme potencialidad de las redes, sino en cómo los maestros y cómo los periodistas aprovechamos un factor nuevo: la conectividad permanente. Todos los que estamos aquí tenemos un teléfono y todos esos teléfonos están conectados o se pueden conectar a internet, y eso es permanente. Gracias, por esto concluyo. Muchísimas gracias, Pedro. Yo creo que definitivamente hemos caminado juntos los maestros y los medios, y lo seguiremos haciendo en un futuro, y por eso es la razón de este panel. Bien, ahora es el turno de la maestra Zaira Yael Ramírez García, del periódico del Informador. Adelante, Zaira. Muchas gracias por la invitación que me hicieron para participar en este panel. Yo quiero antes dar las gracias, pero también decir que las tres personas que están aquí acompañándome en este panel para mí son mis maestros. De los tres he aprendido, y bueno, parte de mi formación se las debo a ellos, y aunque ninguno de los tres lo estuve en el aula, a los tres los admiro y los respeto mucho. Muchas gracias por ello. Bueno, entrando en materia, yo quisiera hacer una pregunta, y sí les pediría que fuéramos críticos, que fuéramos reflexivos. ¿Cómo son vistos los maestros y los normalistas en los medios informativos? ¿Cuál es la representación que tenemos en los medios de comunicación de ustedes, de los maestros? Y bueno, aquí es donde les pido que seamos autocríticos, y espero no herir ninguna susceptibilidad. Y si bien podemos criticar, y si bien podemos no estar de acuerdo con este documental, sí quisiera mencionarlo, y solamente para tener un referente. En este documental de panzazo nos dan una imagen pues no óptima de los maestros, mientras que en la época del cine dorado mexicano, las películas como Sneaky o hasta El Profe de Cantinflas destacaba la figura del maestro entregado a su vocación. ¿Qué fue lo que pasó en esos últimos 60 años? ¿Qué fue lo que cambió, al menos en la percepción? En ese entonces, en la época del cine mexicano, el maestro era visto prácticamente como un héroe por realizar su labor docente, superando obstáculos como falta de recursos, enfrentándose a poderes fácticos en los pueblos, como a los caciques que preferían tener una población inculta, dócil y manipulable, e incluso participando y encabezando legítimas luchas sociales por mejores condiciones de vida, salarios o defensa de tierras y propiedades de las clases menos favorecidas. 50 años después, o 60 más o menos, nos encontramos con una percepción completamente opuesta a este polémico documental, y si bien no retrata la totalidad de los maestros, es más bien es quizá un reflejo de una proporción muy reducida de los docentes, de los maestros. Lamentablemente esta percepción es la que ha permeado entre la sociedad y ha generado una, insisto, percepción negativa, más negativa que positiva. El punto al que quiero llegar es que hoy tanto la sociedad como los medios de comunicación somos más críticos, y esa imagen positiva que se tenía de los maestros ha venido modificándose. Hay que aclarar que esto ocurre con la mayoría de las profesiones en las que confiaba la gente, por ejemplo, el cura del pueblo, los doctores, el ejército o hasta los ancianos. Ya mejor ni hablamos de los políticos, de los diputados o hasta de los propios policías. Hay percepciones negativas donde se resaltan conceptos como grillos, flojos, revoltosos o mal preparados. Dicen que la percepción es realidad.
Lo que nos toca o el reto que tenemos como docentes, como maestros, es modificar esa percepción, es cambiar esa idea que se tiene en el imaginario colectivo. Y hay elementos, hay herramientas que tenemos para modificarlo. También tenemos otras ideas que es el llamado que se haría o que insisto, que considero que debemos de tomar en cuenta, cambiar este imaginario o esta percepción negativa a una percepción positiva y tener una imagen de los maestros entregados, comprometidos, formadores de personas. Muchas veces los maestros somos psicólogos, somos amigos, somos guías de los niños, de nuestros alumnos, en cualquier que sea el nivel que estemos frente a grupo. Muchas veces nos toca llenar huecos, llenar vacíos que en la casa, que los padres de familia pues no están atendiendo, y esa parte pues no nos la reconocen o no la toman en cuenta a los maestros. Es parte de nuestra labor, ¿no? Ser maestro es también hacer eso y lo hacemos con gusto. Lo cierto es que tenemos que tomar en cuenta que se está modificando nuestra percepción de los maestros y es todavía buen momento para modificarlo. La reforma educativa, que es uno de los temas por los cuales estamos aquí, por los cuales fuimos invitados, es uno de los 12 proyectos que se fijó el presidente Enrique Peña Nieto. Se basa en 3 ejes principales: aumentar la calidad de la educación básica, lo que se espera se refleja en resultados de evaluaciones internacionales como PISA, aumentar la matrícula y la calidad de la educación media, superior y superior, y recuperar la rectoría del Estado mexicano en el sistema educativo nacional. La reforma está estructurada para buscar mejoramiento constante y el máximo logro educativo de los estudiantes. Eso, todos estamos de acuerdo con eso y no tenemos ningún problema en llegar a ese punto. Lo que nos faltan son herramientas. Ahorita voy a llegar a ese punto. El Estado garantizará los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y una planta docente y directiva. Todavía falta que nos digan cómo, y eso esperamos que se vean reflejados en las llamadas reformas secundarias. Esta reforma en esta reforma se considera la creación del Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación, el Servicio Profesional Docente, el Sistema de Información y Gestión Educativa, la Autonomía de Gestión y las escuelas de tiempo completo, elementos que ustedes seguramente conocen mejor que yo. ¿Cuáles son los retos que tienen las normales y los futuros maestros ante esta reforma educativa? Bueno, pues ya lo estableció el presidente de México: garantizar que los niños y los jóvenes del país reciban una educación de calidad para que México pueda estar al nivel de las naciones desarrolladas. Hay algunos temas que desde mi punto de vista son muy generales, muy ambiguas. Una educación de calidad, todos estamos de acuerdo con ello. Habrá que definir cuáles son los elementos que incluye esta llamada calidad, ¿no? Cuáles serán los controles para garantizar que estamos apostándole a una educación de calidad. El reto es grande, hay que tomar en cuenta factores externos, no solamente es poner en la Constitución, no solamente es poner en la Ley de Educación cuáles son los parámetros que tenemos que llegar, hay que tomar en cuenta otros elementos como la inseguridad que se da en algunos municipios o en algunas zonas, en algunas colonias, en algunas escuelas incluso, la inseguridad, la violencia, la crisis económica, el desempleo y la pérdida de valores en la sociedad, solamente por citar algunos que deben de tomarse en cuenta en esta reforma, que bueno, ya es un hecho y que habrá de aterrizarse con las reformas secundarias. También lo que se refiere a las cuestiones inherentes a los maestros, ya lo comentaba Pedro Mellado, ¿no? Sus salarios también hay que tomarse en cuenta, la falta de plazas en las zonas urbanas y en contraparte la ausencia de maestros que quieren cubrir vacantes en zonas rurales, la falta de reglas claras para competir por mejores plazas que se espera que se subsanen en esta reforma, y la intención o cómo poder ascender a cargos que no sea solamente la plaza ante el maestro, cargos directivos, ¿no? Todo este trabajo deberá reflejarse en las reformas secundarias, como les comentaba. Hay algo que yo quisiera hacer hincapié y que sí quisiera mencionar en este momento. ¿Qué se necesita de un maestro? Es importante la reforma, es importante tener estas reglas claras, es importante definir cómo va a ser el posible ascenso que ustedes puedan aspirar como docentes.
Y también es importante tomar en cuenta los libros de texto, que no tengan errores ortográficos, que lamentablemente siguen ocurriendo, porque esos libros están formando, con esos libros están enseñando a nuestros hijos, a nuestros alumnos. También lo comentamos las madres de familia, ¿no? Yo tengo un hijo en nivel secundaria y hay algunos ejemplos, algunos ejercicios que están ahí para que los alumnos aprendan de física o de química, y las instrucciones no son las adecuadas, y bueno, son ejercicios que no pueden hacer los alumnos, ¿no? Ese tipo de errores debe subsanarse, y debe subsanarse de inmediato. Es una labor conjunta entre quienes ayudan a elaborar estos libros de texto, los docentes cuando los identifican, y por supuesto la parte que le corresponde también al gobierno. Pero no solamente es eso. ¿Qué hay de los valores de la participación ciudadana, de la democracia? Son valores tan universales y tan abstractos, pero eso no se aprende solamente con un libro de texto. Son asuntos que deben de aprenderse o deben de enseñarse con el ejemplo. Y aquí yo también quiero hacer hincapié en algo que también han mencionado los otros ponentes, mis compañeros, en el sentido de que es una labor, no es exclusiva del maestro, es una labor en la que también debe de participar el padre de familia, debe de participar evidentemente el docente. No puede hacerse una educación limitada o esperando que nuestros hijos vayan a la escuela y regresen con conocimientos. Lo que yo quiero, o lo que a mí me gustaría hacer hincapié es en la labor del maestro como ejemplo, en la labor que tiene que hacer el docente enseñando con el ejemplo. La materia de civismo, que en algún momento quedó fuera de nuestros planes de estudios, qué bueno que regresó, qué bueno que se implementen pues estos valores, estos conceptos, pero también los tenemos que practicar con el ejemplo. No consigo que se explique en un libro de texto de civismo qué es la democracia y que en el aula o que en el salón no se lleven a cabo estas prácticas. Deben ponerse en práctica y hacer una labor conjunta entre docente y padre de familia. Definitivamente después de tu participación, Zaira, se generarán muchísimas preguntas. A mí me surgieron por lo pronto 3, entonces preparen sus preguntas, por favor. La participación del padre de familia a la formación de valores es sustancial, estoy de acuerdo contigo, pero se abren muchas más interrogantes más al respecto. Finalmente, le daremos la palabra al maestro Sergio René de Luz Corona, del periódico de la Crónica de Jalisco. Buenos días. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, estimada doctora Gabriela Flores, por la invitación y por el espacio. Gracias a mis compañeros que me antecedieron, a todos ustedes. De niño tuve la fortuna de que mis maestros de primaria fueran excelentes profesores. De cada uno de mis maestros recuerdo sus nombres. Mi querida maestra Margarita, quien me dio clases en primero y segundo de primaria, mi maestro Gustavo, mi maestra Laura y mi maestra Lilia. Todos fueron un modelo para mí. Aprendí mucho de él y de ellas. Me apreciaban, me condujeron por el placer de estudiar. Tuvieron numerosos detalles conmigo. Fueron un referente importante en mi vida, aunque sospecho que no tuvieron mucha idea de qué tanto influyeron sobre mí. Un niño flaco, rodeado de mujeres, que encontraba en su escuela un espacio para jugar y aprender. El haber tenido excelentes profesores en primaria influyó para que valore el trabajo de los maestros de educación básica. Por eso me complace estar aquí, con ustedes, con jóvenes que serán pronto los maestros Gustavo y las maestras Lilia, Laura y Margarita, de miles de niños y niñas. Me estoy dirigiendo a todos los profesores que veo aquí. Pues van a ser unos 200, entre los que están en activo y los que están estudiando. Ustedes tendrán la gran responsabilidad de acompañarlos en sus aprendizajes básicos, de abrirle las puertas y las perspectivas de un mejor futuro. Lo que hagan o no hagan influirá en el porvenir de esos pequeños. El país entero
ha sido o es alumno de los integrantes del Magisterio Nacional. De ahí que sea importante para mí esta oportunidad de dialogar con ustedes. Pero también valoro el trabajo de los profesores porque soy docente, no de educación básica, pero sí de otras niñas y niños más grandotes y más grandotas, de estudiantes universitarios y de estudiantes de maestría. Además de 30 años dedicado al periodismo y radio y periódicos, también tengo más de 20 como profesor universitario. Por eso sé lo que es estar frente a un grupo. También por eso festejo que estén al frente de las escuelas normales de Jalisco directores y directoras con objetivos y perfiles académicos. Diría excelentes perfiles académicos, salidos y salidas de convocatorias abiertas, como ocurre con la doctora Flores Talavera. La educación es un ámbito que me interesa abordar como periodista y como profesor. Y dentro del inmenso mundo de la educación, quiero darle un cariz, voy a meterme por el lado académico. Una de las temáticas importantes para mí es la formación de los profesores. Por un lado, de los que se preparan a fin de convertirse en docentes, como son ustedes, los jóvenes de allá atrás, los normalistas, y por otro, de quienes ya ejercen la profesión, los que están acá adelante. Tengo la convicción, y muy profunda convicción, de que los cambios que necesita México no serán posibles sin la participación de los trabajadores de la educación. Apostar por las transformaciones del país, las que ha hablado Pedro, las que han hablado mis compañeras, apostar por las transformaciones del país es apostar por la mejor formación de los maestros, además de las condiciones laborales y todo lo que se ha mencionado. Por eso se requiere apoyarlos, educarlos. Los educadores también necesitamos educarnos, capacitarlos, motivarlos, actualizarlos, reconocerlos. De los diversos planteamientos que se podrían abordar, mi participación en esta mesa la centraré en dos ideas. La primera es que se necesita formar a los normalistas y a los docentes en el campo de la educación para los medios y las redes sociales. Así se llama, educación para los medios y las redes sociales. Le agregué lo de redes sociales. Un profesor formado también como un educador conocedor de la información mediática y de las redes sociales podrá acompañar a sus alumnos en la recepción, la búsqueda, el procesamiento, la validación y análisis crítico de la información que reciban, tanto de empresas informativas como de redes sociales. Pero formado no solo, el estudiante normalista, el profesor, formado no solo como receptor, sino también como generador de información de calidad al servicio de la enseñanza. Es decir, formado en la doble vertiente de receptor y emisor. El surgimiento y desarrollo de las nuevas tecnologías de la información que ya mencionó Pedro ha revolucionado el planeta. Nuestra vida cotidiana cambió. Ahora es normal contar con un dispositivo móvil para hablar, tomar imágenes y enviarlas, estar chateando ahorita, escuchar música, intercambiar mensajes al instante, etc. Podemos ingresar a miles de medios informativos en sus versiones impresa o digital. Tenemos acceso a una sobreabundancia de datos e información. Diría exceso de información, la mayoría de pésima calidad. A pesar de la abundante información, nosotros no estamos preparados como receptores. Desconocemos nuestros derechos como audiencias. Ignoramos cómo operan los medios informativos, cómo establecen sus agendas temáticas, cómo nos dicen en qué pensar y qué pensar acerca de tal o cual asunto. Y hay muchas teorías, como la teoría de la agenda setting, por ejemplo, que habla de esto. No estamos formados para comprender cómo ocurren los procesos que derivan en que seamos objetos, soy yo la palabra, objetos de patrones de consumo, de percepciones de la vida, de creencias políticas o religiosas. Nos enteramos por encimita de fenómenos complejos como la situación económica, política o social de nuestro país. Carecemos de metodologías para hallar, discriminar, validar, jerarquizar la información que circula en las redes sociales y en la web, para ponerlas al servicio de una educación con visión humanista, solidaria, de espíritu crítico, respetuosa del planeta, fomentadora de los derechos humanos, impulsora de ciudadanos proactivos. Estamos sumergidos ante nuevas realidades tecnológicas e ideológicas. Vivimos en algo que ya mencionó Pedro, este autor que a mí me interesa también leer, que se llama Manuel Castells,
en lo que él denomina sociedad en red, donde la comunicación está vinculada con el poder en sus diversas expresiones. Los periodistas y los investigadores sabemos que los medios no informan de la realidad, no son reflejo de la realidad, sino que ofrecen su propia construcción de la realidad. Y las redes sociales son al mismo tiempo instrumentos de información y comunicación y también espacios de libertad y poder. Los profesores en activo y los futuros profesores requieren conocer en qué consiste lo que se denomina educación para los medios y las redes sociales, aunque tiene otras conceptualizaciones. Sirve, por ejemplo, y cito a un autor, para ampliar las capacidades de análisis activo y crítico de la oferta televisiva, periodística y radiofónica, y en general mediática, que incluye también las redes sociales. No se trata de incorporar esas temáticas como complemento a asignaturas optativas, sino como parte del programa de formación de los docentes. Estoy proponiendo que haya una asignatura específica de eso, y tengo mucha argumentación teórica y experiencial sobre eso. ¿Cómo identificar cuando una información es de calidad y cuando no? ¿Y qué parámetros exige una información de calidad? ¿Cómo diferenciar lo que es información de lo que es opinión? ¿Cómo conocer lo que es el consumo simbólico cuando estamos frente a una pantalla encendida de cualquier aparato, incluido un celular? ¿Cómo promover la televidencia? Es un concepto novedoso, la televidencia como propone el doctor Guillermo Orozco, un especialista en esta temática. ¿Cómo comprender que la televisión y las redes sociales, subrayo esto, compiten con los profesores y las escuelas en cuanto a información y transmisión de conocimientos? ¿Cómo alfabetizarnos todos mediáticamente y alfabetizar a nuestros estudiantes? ¿Cómo abonar para que no se vea a los niños como meros consumidores de alimentos chatarra? Son muchas las preguntas que surgen cuando buscamos generar un proceso educativo que conduzca precisamente a educar para los medios y las redes sociales. Pero existen ya propuestas específicas, metodologías concretas, especialistas en el tema, investigaciones científicas, guías para la alfabetización audiovisual. De ahí que específicamente en este punto me parece necesario incluir en el mapa curricular de las escuelas normales una asignatura sobre esta temática, acompañada de distintas actividades permanentes. Paso a la segunda propuesta, que abordo de manera muy rápida y que es la necesidad de fomentar aún más de lo que ya se hace la enseñanza de la literatura y de ahí reforzar el uso de los cuentos como técnica didáctica y enseñanzas de vida. Se rebasa la técnica didáctica de los cuentos. Mis maestros de primaria me enamoraron de la lectura de los cuentos, me los contaban y me los prestaban para llevármelos a mi casa. Hay investigaciones, tesis, estudios, parte de los cuales, ustedes lo saben, se pueden encontrar en el sitio web del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, la COMIE, o en la red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, por mencionar dos, la Revalic. Mi experiencia me indica que lo que más se queda en los alumnos como enseñanza es la actitud del maestro, más que los contenidos. Él o ella, ustedes, nosotros, somos en cierta medida sus modelos. Y si el maestro, sobre todo en las escuelas de preescolar y de educación básica en general, si el maestro lee por placer, el alumno recibe la enseñanza sin necesidad de decirle al profesor que leer es placentero, basta que el alumno lo vea. No hay que decirles que leer es placentero, basta porque lo están leyendo por verdadero placer. Y qué mejor que leerles a los niños y adolescentes aquellas historias, relatos, cuentos que van desde los más modernos hasta los clásicos, desde los que recopilaron y nos heredaron los hermanos Grimm, son modelo nuestro, hasta escritores más actuales. En Inglaterra, el plan de estudios de escuelas básicas promueve la lectura por placer, no por obligación, no a fuerzas, no por cumplir un programa, por el mero gusto de leer. De ahí a luego aprender a redactar con pulcritud no hay mucha diferencia. Un buen escritor suele ser un buen lector. Y enseñar a leer por placer tiene que partir desde las escuelas normales. Esa es responsabilidad de ustedes. Y un excelente punto de arranque está relacionado con el uso de los cuentos, ese maravilloso legado que tenemos a la mano como docentes o como futuros docentes. Una maestra inglesa, especialista en el uso de las narrativas, señalaba que un maestro necesitaba haber leído por lo menos, y asómbrense, 500 cuentos.
De ese tamaño es nuestro reto, nuestra meta, pero también de ese tamaño es el placer. Cierro mi intervención. Celebro antes que nada estar con ustedes. Dejo estas dos propuestas más en el ámbito académico. Mi experiencia como periodista y como profesor universitario me llevan a dejar ambas ideas que espero sean seguidas. Gracias.